Bajo un sol implacable, Adán y Eva enfrentan la dura realidad de su exilio, trabajando en una tierra estéril. Sus cuerpos cansados, pero sus espíritus unidos, trabajan codo con codo, un testimonio silencioso de su destino compartido. El sol implacable cae sobre ellos, un recordatorio constante de su transgresión y el paraíso perdido. El rostro de Eva, surcado por líneas de adversidad, refleja una fuerza silenciosa, mientras continúa nutriendo la tierra infértil. A pesar de su cansancio, brilla un vínculo de unidad, un faro de esperanza en su desolada existencia. Juntos, Adán y Eva se mantienen desafiantes contra el implacable paisaje. Su trabajo es un símbolo de resiliencia y amor perdurable. En el corazón de su humilde cabaña, Adán y Eva vigilan a sus hijos dormidos, Caín y Abel. La tenue luz del fuego proyecta largas sombras, pintando sus rostros envejecidos con las historias del tiempo. El aire se llena con el suave ritmo de la respiración, una sinfonía de los momentos tranquilos de la vida. Las brasas crepitantes susurran secretos del pasado, resonando en la quietud de la noche. Eva se acerca a Adán. Su voz es una promesa susurrada de sueños aún por realizar. Le susurro a Adán sobre nuestras esperanzas para el futuro a través de ellos. Su mirada compartida se detiene en Caín y Abel, una bendición silenciosa para el futuro que imaginan. Bajo el sol implacable, Caín lucha contra la tierra implacable. Sus músculos se tensan con cada movimiento. El sudor gotea por su frente mientras trabaja en el campo. El peso de su trabajo graba profundas líneas de resentimiento en su rostro. Cada tirón del arado es un testimonio de su existencia agotadora. Bajo la dura luz del día, la lucha de Caín contra la tierra continúa, un ciclo eterno de trabajo y amargura. Bañado por la cálida luz del día, Abel, con el rostro suavizado por la satisfacción, vigila su rebaño. La tranquilidad de la pradera lo envuelve mientras se mueve entre sus animales. Un pastor conectado a la tierra se arrodilla, ofreciendo una mano suave a una de sus ovejas, su vínculo palpable en la tranquila pradera. Las ovejas se reúnen a su alrededor. Su confianza es evidente mientras él está entre ellas. Un guardián pacífico. Cuando el sol se pone, Abel permanece con su rebaño, una figura serena en armonía con los ritmos de la naturaleza. Dentro de la humilde cabaña, Adán imparte leyes divinas a Caín bajo la tenue luz. Caín escucha con creciente impaciencia, su energía juvenil apenas contenida. La voz de Adán llena el pequeño espacio, detallando la necesidad de sacrificios. La frustración de Caín aumenta a medida que la noche se profundiza a su alrededor. En la oscura cabaña, Adán comienza a enseñar a Abel las leyes divinas, con expresiones intensas. Adán enfatiza la importancia de los sacrificios, con su voz resonando en la pequeña cabaña. Abel escucha atentamente, con los ojos fijos en Adán, absorbiendo cada palabra con reverencia. La luz parpadeante baila sobre sus rostros, proyectando largas sombras que amplifican la solemnidad de la lección. La mirada concentrada de Abel nunca se aparta del rostro de Adán, reflejando su profundo respeto y su afán por aprender. La cabaña silenciosa se convierte en un santuario de conocimiento, donde las leyes divinas se transmiten de padre a hijo. Bajo el sol implacable, Caín presenta su ofrenda en el altar, sus movimientos carentes de pasión. Su ofrenda, una mera muestra, carece de la devoción que debería acompañarla. Su corazón permanece intacto mientras coloca mecánicamente el rendimiento sobre la piedra. El altar permanece como un testigo silencioso de su acto superficial. Los ojos de Caín están vacíos. Su espíritu no se conmueve por la gravedad del momento. La ofrenda yace lúgubremente, reflejando el vacío del gesto de Caín.
Bajo la mirada del sol, Abel prepara el altar, un espacio sagrado en medio del paisaje agreste. Él selecciona un cordero, su vellón blanco puro, un símbolo de la primera bendición del rebaño. Con pasos medidos, Abel lleva el cordero hacia el altar. Su expresión es una mezcla de solemnidad y devoción. Él pone el cordero sobre el altar, un sacrificio nacido de la gratitud. Abel alza los ojos con el corazón lleno de una oración de gracias. El altar está completo, un testimonio de la fe inquebrantable de Abel. Bajo el vasto cielo, el humo del altar de Abel asciende en una columna perfecta, un testimonio del favor divino. La ofrenda de Caín chisporrotea, su humo se dispersa sin rumbo, una señal de rechazo. Los destinos contrastantes de las ofrendas pesan en el aire, una manifestación visible del juicio divino. El cielo es testigo de la preferencia divina, el humo un claro indicador de aceptación y rechazo. Los diferentes patrones de humo cuentan una historia silenciosa de reverencia y rechazo bajo el cielo abierto. El altar de Abel es bendecido, su humo una conexión directa con los cielos, mientras que la ofrenda de Caín se desvanece, perdida e incumplida. Bajo el sol abrasador del campo de Caín, el rostro de Caín se contorsiona de furia al presenciar cómo Adán otorga su bendición a Abel. La envidia de Caín se pudre, una nube oscura que consume su espíritu mientras observa el ritual sagrado. Aprieta los puños. La injusticia arde en su corazón, mientras Abel se regodea en el favor de su padre. El peso del resentimiento oprime a Caín, mientras internaliza la afrenta percibida. Su expresión se endurece en una de oscura determinación. Bajo el vasto cielo de la pradera de Abel, Abel extiende su generosidad, compartiendo su escasa comida con aquellos en extrema necesidad. Cada bocado compartido brilla como un faro de esperanza, convirtiendo el campo abierto en un escenario de compasión terrenal. Muy alejado de la calidez de la caridad, Caín permanece solo, con los ojos ardiendo con un fuego frío y desdeñoso mientras observa la escena desarrollarse. Su postura refleja un marcado contraste con la alegría compartida, convirtiendo el acto de bondad en un espectáculo de desdén en sus ojos. El campo abierto se convierte en un campo de batalla silencioso donde la generosidad y el desprecio chocan, preparando el escenario para el drama que se desarrolla. Bajo la dura luz del día de campo de Caín, la tierra árida refleja la esterilidad en el alma de Caín. Cada grano de polvo parece burlarse de sus esfuerzos, encendiendo una lenta quemadura de resentimiento en su interior. Los escasos frutos de su trabajo solo sirven para alimentar su creciente descontento. La frustración se desborda, transformándose en una tempestad de ira incontrolable que amenaza con consumirlo por completo. Dentro de la cabaña tenuemente iluminada, la frustración de Caín hierve mientras se enfrenta a Adán. Adán responde con calma. Caín, entiendo tu frustración, pero debemos confiar en el plan de Dios. La ira de Caín estalla. ¿Confianza? Él prefiere a Abel. Mis ofrendas son ignoradas, mientras que las de Abel son celebradas. ¿Dónde está la justicia en eso? Adán razona suavemente. Quizás no se trata de la ofrenda en sí, sino de la intención que hay detrás. ¿Has considerado eso? La voz de Caín se alza incrédula. ¿Intención? Trabajé y sudé para producir mi cosecha. ¿Qué más quiere él? Abel simplemente cuida ovejas. No es justo. El aire de la cabina es denso, cargado de resentimiento tácito y conflictos sin resolver. En la silenciosa cabaña, Abel busca la guía divina. Su rostro, surcado por la preocupación, refleja la carga que lleva por su hermano. Susurra una oración en la noche, una súplica desesperada por intervención. La cabaña está tenuemente iluminada, proyectando largas sombras que bailan con su silenciosa súplica. El peso del destino de su hermano recae fuertemente sobre sus hombros. Él continúa su oración,
buscando consuelo y un camino hacia la redención. Bajo la dura luz del día, Caín desata su furia sobre la tierra. Cada golpe un testimonio de su tormento interior. Sus movimientos son crudos, cada acción resuena con el peso de su rabia y desesperación. La tierra tiembla bajo la fuerza de su implacable ataque, un reflejo de la tormenta que ruge en su interior. El sudor le corre por la cara, cada gota una manifestación física de la carga emocional que lleva. El paisaje es testigo de su sufrimiento. La tierra perturbada, un lienzo de su alma atormentada. En la soledad de los campos, Caín sigue luchando contra sus demonios. Cada golpe un intento desesperado por encontrar la liberación. Bajo el cielo expansivo de pradera de Abel, un drama tierno se desarrolla cuando Abel, un humilde pastor, se convierte en partero de una oveja en apuros. Su rostro, un lienzo de compasión gentil y cuidado inquebrantable, refleja la profunda conexión entre el hombre y la bestia. La oveja está balando suavemente, su cuerpo temblando con el milagro de la vida. Las manos firmes de Abel brindan consuelo y seguridad, tejiendo una promesa silenciosa de protección y cuidado. Bajo el sol implacable, Caín y Abel se encuentran en el campo desolado, con la tensión pesando entre ellos. El aire vibra con resentimiento tácito. Sus figuras destacan contra el horizonte. Los ojos de Caín se entrecierran. Una tormenta se gesta en su interior mientras se enfrenta a Abel. Con la voz llena de amargura, Caín exige: ¿por qué Dios siempre te favorece? Abel responde con la mirada, con el rostro una mezcla de tristeza y resignación. El campo se convierte en un escenario para su antiguo conflicto. El cielo, un testigo silencioso de su lucha. En las llanuras de Abel, Abel intenta calmar a Caín, impartiendo una profunda verdad. Abel explica suavemente: Dios valora la sinceridad del corazón. Caín desestima las palabras de Abel con una risa burlona, con el corazón endurecido contra el consejo divino. La risa de Caín resuena en las llanuras, un rotundo rechazo a la súplica sincera de Abel. Bajo el sol implacable, Caín se enfrenta a Abel en el campo desolado. Su sombra se alarga y acusa. El rostro de Caín se contorsiona con resentimiento. Sus ojos arden con una oscura envidia que amenaza con consumirlo. Su voz se quiebra con amargura mientras desata su furia contenida. ¿Por qué siempre tienes que ser tan perfecto? ¿Por qué siempre tienes que ser el favorito de Dios? El aire crepita con tensión tácita, el peso de las palabras de Caín pendiendo pesadamente entre ellos como una tormenta a punto de estallar. En la extensa pradera de Abel, bañada por la luz del sol, Abel permanece firme, con la mirada fija intensamente en Caín. La expresión sincera de Abel revela la profundidad de su convicción, mientras se prepara para decir su verdad. Con sincera sinceridad, Abel declara: yo solo intento hacer lo correcto. No busco ser el favorito de nadie. Sus palabras flotan en el aire, un testimonio de su inquebrantable compromiso con la integridad en medio del prado bañado por el sol. Bajo el sol implacable de campo de Caín, una disputa estalla entre Caín y Abel. Las tensiones aumentan cuando la paciencia de Caín se rompe. Empuja a Abel violentamente. Abel tropieza hacia atrás, sorprendido por la repentina agresión. Una tormenta de rabia se apodera de Caín, transformando sus rasgos. La ira consume a Caín. Abel se desploma sobre el campo abierto. Su caída es pesada con la finalidad. Caín se alza sobre él, con una piedra agarrada en su mano. Su silueta se recorta nítidamente contra el cielo. La piedra se alza, lista para golpear, encarnando un momento de decisión irrevocable. El acto brutal se desarrolla, cada golpe resonando con el peso de la traición y la pérdida. Caín huye de la escena, con la mirada vacía y las manos manchadas de carmesí. El sol,
empieza a oscurecerse, proyectando largas y ominosas sombras sobre el paisaje. El pánico consume a Caín mientras mira hacia el cielo oscurecido, sintiendo el peso de sus acciones. El mundo parece inclinarse sobre su eje, reflejando la agitación en el alma de Caín. La naturaleza misma parece retroceder ante la presencia de Caín mientras desciende la oscuridad. En la extensa pradera, el cuerpo de Abel yace inmóvil, una silueta marcada contra el verde vibrante. Un cuervo solitario desciende, su sombra cae sobre la forma sin vida. El cuervo aterriza, un presagio oscuro en medio del sereno paisaje. El cuervo picotea a Abel, el único movimiento en una escena de silencio sepulcral. La pradera interminable se extiende, indiferente a la tragedia que se desarrolla. En la desolada extensión, la voz de Dios retumba, resonando con autoridad divina. La pregunta del Todopoderoso perfora el silencio. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Caín está solo. El peso de sus acciones es pesado sobre sus hombros cuando escucha la pregunta divina. Sus ojos se mueven rápidamente, delatando la culpa que no puede ocultar de la mirada que todo lo ve. Bajo la vasta extensión del sol brillante, el campo se extiende sin fin. Caín está solo, su figura recortada contra el horizonte. El rostro de Caín se endurece, un destello de desafío en sus ojos. Se gira ligeramente, la luz del sol rozando el borde de su mandíbula. La voz de Caín resuena en el aire libre, teñida de ira y negación. No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? La cámara se aleja lentamente, dejando a Caín solo en la inmensidad del paisaje, bajo un sol implacable. Un campo yermo se extiende hacia una desolación inquietante. La tierra reseca permanece inmóvil, salvo por el sutil brillo del calor que se eleva en ondas fantasmales. Una voz divina resuena en el desolado paisaje, llena de ira y tristeza. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El peso del pecado no confesado es tan pesado que la tierra misma parece retroceder de las palabras condenatorias. El campo desolado permanece en silencio, siendo testigo de una transgresión que clama desde el mismo suelo. Bajo la dura luz del día, Dios se alza como una figura de radiación celestial, contemplando el campo estéril. Su mirada divina atraviesa el vacío, fijándose en Caín, que es una figura envuelta en sombras. Caín está solo. La tierra misma retrocede ante su presencia. Una palpable sensación de temor llena el aire. La voz de Dios resuena por el desolado paisaje, llevando el peso del juicio divino. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. La maldición pesa mucho en el aire, atando para siempre a Caín a su destino. Bajo el sol implacable, un campo desolado se extiende sin fin. La hierba alta se balancea en susurros tristes. Caín, grabado con vergüenza, se inclina ante Dios, su silueta marcada contra la luz implacable. God's voice echoes across the desolate expanse, a pronouncement of Cain's eternal fate. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. El peso de la maldición desciende sobre Caín. El viento transporta las palabras tristes a través de la tierra estéril. Caín permanece arrodillado. El campo desolado refleja el vacío de su futuro como vagabundo. En el extenso campo, Caín está aislado, su forma una silueta contra el horizonte. Sus hombros se desploman bajo el peso de su desesperación, con los ojos fijos en la tierra que tiene debajo. His voice cracks as he laments. Grande es mi castigo para ser soportado. Sus palabras resuenan en el vacío, un testimonio de su profundo sufrimiento. Solo en el campo expansivo, el rostro de Caín refleja su conflicto interno, el miedo
y la desesperación grabados profundamente. Su voz tiembla. Grita en el vacío. He aquí me echas hoy de la faz de la tierra. His voice cracks as it continues. Y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Con la voz apenas en un susurro, termina. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. El vasto vacío del campo se traga sus palabras, dejándolo aislado con su aterrador destino. Bajo el vasto cielo, la mirada de Dios, una mezcla de profunda piedad y firme resolución, se posa en Caín. El viento susurra secretos a través de los campos dorados, acariciando suavemente la túnica de Caín. With divine authority, God declares, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Y, con un gesto protector, Dios pone una marca sobre Caín, protegiéndolo de aquellos que podrían buscar su muerte. Caín permanece inmóvil, marcado y bajo protección divina. Bajo el cielo abierto, Adán y Eva se enfrentan a la cruda realidad de la pérdida, su mundo alterado para siempre. Eva retrocede, con la mano en la boca mientras un grito silencioso se acumula en su interior. Adán se arrodilla, con las manos extendidas como para reparar lo que está irreparablemente roto. El peso de la pena insoportable desciende, aplastándolos bajo su fuerza invisible. Eva se desploma al suelo, con su cuerpo destrozado por una tristeza silenciosa e inconsolable. Adán la acuna. Sus lágrimas se mezclan con las de ella mientras lamentan su devastadora pérdida. Dentro de la cabaña tenuemente iluminada, Adán y Eva luchan con el profundo silencio que hace eco de su dolor por la muerte de Abel. Los ojos de Eva, hinchados de lágrimas, reflejan la luz parpadeante de las velas, cada parpadeo un recordatorio de su mundo destrozado. Las manos curtidas de Adán se cierran en puños, con los nudillos blancos contra la tenue luz, luchando por contener su angustia. El silencio se alarga, pesado y asfixiante, roto solo por el suave crepitar del fuego, un cruel recordatorio de la vida que continúa frente a una pérdida insoportable. Bajo el implacable sol del desierto, Caín comienza su solitaria caminata, cada paso resonando su profunda soledad. La interminable extensión de arena se extiende ante Caín, reflejando la desolación dentro de su alma. Atormentado por el peso de sus acciones, la silueta de Caín contra el horizonte es un retrato crudo de remordimiento. Impulsado por la culpa, Caín sigue adelante, su figura un faro solitario de tristeza en el yermo árido. Caín tropieza, su cuerpo cansado, su espíritu aplastado bajo el peso de su pasado. En medio del desierto desolado, Caín trabaja, impulsado por la necesidad desesperada de huir de su pasado. Piedra a piedra, una ciudad se alza, un monumento a su hijo Enoc, pero el viento del desierto susurra lo que no puede ser olvidado. Enoc, un faro de esperanza, se erige como testimonio del anhelo de Caín por la redención. Sin embargo, las sombras se extienden largas sobre las arenas. Las murallas de la ciudad se alzan más, pero no pueden proteger a Caín de los ecos de sus actos, que reverberan a través de la desolada extensión. Busca consuelo en la creación, pero el vasto e implacable desierto refleja el yermo paisaje de su alma. En esta nueva ciudad, el espectro del viejo pecado perdura, un recordatorio constante de que algunas cargas no se pueden superar. En la quietud de la noche, Caín vela por su hijo dormido, Enoc. Una pregunta profunda persiste en la mente de Caín. ¿La sombra del mal contaminará a las generaciones venideras? Cain's eyes reflect a deep contemplation. El peso del legado pesa mucho sobre Caín. En el desolado desierto, una tarea sombría comienza cuando Adán y Eva preparan el lugar de descanso final de Abel. Con corazones apesadumbrados, Adán y Eva sepultaron cuidadosamente a Abel, marcando la tumba con solemne reverencia.
Mientras se completan los toques finales, una oración silenciosa flota en el aire, un testimonio de amor y pérdida. De la tierra estéril emerge la vida, un símbolo de esperanza y renovación en medio de la tristeza. Bajo el duro sol del desierto, una nueva vida emerge, trayendo esperanza a Adán y Eva. Set, su hijo, encarna la promesa de un futuro más brillante en medio del paisaje desolado. Adán y Eva contemplan a Set, viendo en él el potencial de renovación y redención. El vasto desierto se extiende interminablemente, pero dentro de su familia comienza un nuevo capítulo. En Set, Adán y Eva encuentran consuelo y renovada fuerza para afrontar el futuro incierto. Bajo el implacable sol del desierto, Set se erige como una figura solitaria, absorbiendo las duras lecciones grabadas en las arenas del tiempo. La extensión ilimitada del desierto refleja el potencial infinito dentro de Set, listo para dar forma a un futuro guiado por la sabiduría y la previsión. Cada grano de arena susurra cuentos de pasos en falso y triunfos pasados, moldeando a Set en una fuerza de la naturaleza. La silueta de Set contra el sol poniente encarna su transformación, de una figura atormentada por la historia a un faro de esperanza. El viento del desierto transporta los ecos de decisiones olvidadas, instando a Set a forjar un camino de inquebrantable determinación y fuerza sin igual. Con cada respiración, Set abraza el poder crudo del desierto, canalizando su espíritu ancestral para elevarse por encima de las sombras del ayer y emerger como un verdadero líder. Pasan los años, y el desierto está lleno de descendientes de Caín, pero su creciente número solo trae una oleada de violencia y maldad por toda la tierra. Las sombras se alargan mientras la oscuridad se adentra en cada rincón de su mundo. El paisaje antes desolado ahora resuena con gritos de desesperación y el choque del conflicto. El legado de Caín proyecta una sombra larga y oscura sobre las generaciones venideras. Años después, el paisaje desértico se extiende interminablemente, bañado por el cálido resplandor del sol poniente. En medio de la desolación, un pequeño asentamiento se erige como testimonio de resiliencia, sus habitantes encarnando la esperanza. Los niños juegan, su risa resuena en el aire árido, sus rostros iluminados con sueños de un mañana más brillante. Los ancianos se reúnen, con los ojos que reflejan sabiduría y determinación, y con sus voces compartiendo historias de perseverancia y fe. Una comunidad próspera, unida por la creencia compartida en un futuro donde prevalecen la prosperidad y la armonía. Los descendientes de Set continúan defendiendo su legado con sus espíritus inquebrantables ante la adversidad. A través de la desolada extensión del desierto, se alzan dos líneas, ecos de generaciones pasadas, listas para desatar la tormenta del conflicto. Bajo el sol implacable, el aire del desierto cruje con el peso de la historia, mientras cada bando se prepara para perpetuar el ciclo de la violencia. Las arenas susurran secretos de batallas pasadas, mientras la marcha inexorable hacia la confrontación comienza, sellando destinos en una danza de destrucción. El desierto es testigo una vez más de la trágica perpetuación del odio, ya que el choque de líneas señala la renovación de una vieja disputa. Bajo el implacable sol del desierto, Caín, curtido por el tiempo, observa a sus descendientes enzarzados en un combate brutal. El choque del acero resuena en el yermo paisaje, un crudo recordatorio de su legado. El peso de las generaciones aplasta a Caín mientras las brutales consecuencias de sus pecados se desarrollan ante él. El arrepentimiento graba líneas más profundas en el rostro de Caín. Cada figura caída es un testimonio de sus fatídicas acciones. El viento del desierto susurra a través del campo de batalla. Caín se queda solo con los fantasmas de su pasado. En las profundidades de la noche, Caín se retuerce en soledad, atormentado por el espectro de sus actos. La culpa lo consume,
cada sombra un recordatorio de pecados irreversibles. El arrepentimiento lo agarra de la garganta, un grito silencioso atrapado dentro. Sus ojos reflejan el tormento interminable de un alma sin redención. Solo en su casa en ruinas, Caín sucumbe al peso de sus transgresiones. El silencio de la muerte desciende. Un abrazo frío para una vida marcada por la oscuridad. Bajo el implacable sol del desierto, se desarrolla la saga de Caín y Abel, una sombría parábola grabada en las arenas del tiempo. Los susurros de su fatídico conflicto resuenan a través de las generaciones, una severa advertencia contra el veneno de la envidia y el infierno de la ira. Cada grano de arena es testigo de las trágicas consecuencias de los celos desenfrenados, un recordatorio de que incluso la hermandad puede desmoronarse bajo el peso de la maldad. El viento del desierto transporta los lamentos de Caín, un hombre consumido por la envidia y la ira. La tierra quemada susurra sobre Abel, una víctima de la ira de su hermano. Bajo el sol implacable del campo, un joven escucha atentamente, con el ceño fruncido en profunda reflexión. La trágica historia de Caín y Abel se desarrolla, proyectando sombras en su rostro juvenil. Su mente corre con el peso de la antigua historia, lidiando con sus temas atemporales de violencia. El aire crepita con preguntas tácitas. El campo silencioso mientras contempla la oscuridad dentro del cuento. Una voz resuena, rompiendo el silencio. ¿Es posible romper el ciclo de la violencia? Él levanta la vista, un destello de esperanza y determinación encendiéndose en sus ojos. Bajo el vasto cielo, una profunda decisión amanece en el rostro del joven, grabada con el peso de la elección. En un acto trascendental, elige el perdón, un solo gesto capaz de romper las cadenas del odio. Las cadenas de la violencia empiezan a aflojarse a medida que el perdón echa raíces. El día es brillante, prometiendo un futuro donde el odio ya no ata. Bajo el sol radiante, la tierra susurra un futuro esperanzador, bañado en luz dorada. El sol asciende más alto, proyectando largas sombras que bailan con la promesa de un mañana más brillante. Una luz dorada baña los campos, iluminando un paisaje lleno de posibilidades y nuevos comienzos. La vasta extensión del campo se extiende, un lienzo sobre el cual los sueños de prosperidad son pintados por el cálido abrazo del sol. El sol golpea con una intensidad inquebrantable, simbolizando la búsqueda incesante de una vida mejor en esta tierra fértil. En cada brizna de hierba besada por el sol, se graba una historia de resiliencia y esperanza, prometiendo un futuro tan brillante como el día. En los albores del tiempo, Adán y Eva se encuentran ante su humilde cabaña, con sus corazones rebosantes de amor y esperanza por Caín y Abel. Eva acuna a Abel suavemente en sus brazos. Sus ojos reflejan el mundo puro e inmaculado que los rodea. Adán vigila a Caín. Sus fuertes manos ofrecen silenciosas promesas de guía y protección. La inocencia del momento contradice el trágico destino que se avecina en el horizonte, desconocido para estos padres esperanzados. Bañada por la suave luz de un nuevo día, la familia está junta. Un retrato de amor destinado a ser empañado por las duras realidades del mundo. Bajo el sol implacable, el joven Caín se esfuerza torpemente por emular la devoción de su hermano Abel. Sus movimientos delatan una frustración palpable, que contrasta marcadamente con la serena confianza de Abel. El antiguo altar de piedra es testigo de los torpes intentos de Caín de ofrecer algo divino. Gotas de sudor en su frente mientras el sol intensifica su creciente desesperación. El peso de la expectativa lo aplasta cuando no logra alcanzar la gracia de Abel. Su torpe imitación solo profundiza el abismo entre sus esfuerzos y el favor divino. En la soleada pradera de Abel, la inocencia del joven Abel brilla mientras comparte libremente sus preciados juguetes. Caín observa su rostro juvenil, ensombrecido por los primeros indicios de envidia. Abel, ajeno a la oscuridad que se acumulaba en el corazón de Caín,
ríe con pura alegría. El contraste se agudiza. La generosidad de Abel, un faro contra el creciente resentimiento de Caín. En el cálido resplandor de la cabaña, Adán y Eva comparten cuentos con sus hijos, Caín y Abel. La voz de Eva llena la habitación con la encantadora historia de la creación, cautivando a los jóvenes Caín y Abel. Caín y Abel, con los ojos muy abiertos por la admiración, escuchan atentamente las historias de sus padres sobre la creación divina. La importancia de la obediencia resuena en la cabina, una lección impartida bajo la suave luz de la noche, bajo el sol implacable. Un joven Caín se encuentra en el vasto campo, su rostro un lienzo de desafío juvenil. Sus puños se cierran, reflejando la tempestad de duda y rebelión que se gesta en su interior. Una tormenta de confusión y desafío se enciende en los ojos de Caín cuando se atreve a cuestionar las enseñanzas sagradas. Las semillas de la rebelión echan raíces cuando el joven Caín desafía la autoridad divina, su corazón un campo de batalla de fe y duda. El joven Abel se arrodilla en el prado bañado por el sol, con su espíritu elevándose en devoción. Extiende una mano amiga a una anciana. Su rostro juvenil irradia bondad y empatía. Abel cuida el rebaño. Su naturaleza amable es evidente en cada toque. Su fe se profundiza. Su propósito se solidifica bajo el vasto cielo abierto. Bajo el vasto cielo de campo de Caín se desarrolla una brutal cacería, una cruda muestra de supervivencia. Caín observa en silencio. Su expresión refleja una profunda contemplación de la crueldad inherente a la vida. La persecución se intensifica, una lucha a vida o muerte que se desarrolla contra el telón de fondo del paisaje desolado. La mirada de Caín se endurece, su mente se enfrenta a las duras realidades de la existencia. La cacería concluye, dejando a Caín reflexionando sobre el ciclo despiadado de depredador y presa. En la extensa pradera de Abel, un drama silencioso se desarrolla cuando Abel descubre una criatura herida, con su frágil vida pendiendo de un hilo. Una oleada de compasión inunda a Abel. Su rostro se suaviza con empatía mientras se acerca al animal herido. Suavemente, Abel recoge al animal herido en sus brazos, su tacto cuidadoso y calmante, prometiendo protección. Los ojos de Abel reflejan una bondad inquebrantable, una promesa silenciosa de cuidar y curar a la criatura para que recupere su fuerza. Con pasos delicados, Abel lleva al animal hacia la seguridad, su silueta un símbolo de esperanza contra el horizonte. Bajo el sol implacable, Caín está solo, la alienación grabada profundamente en cada línea de su rostro. El vasto y vacío paisaje refleja la desolación dentro de su corazón, cada ráfaga de viento susurrando historias de rechazo. Su sombra se alarga y se distorsiona sobre la tierra estéril, un símbolo crudo de su creciente amargura. Él examina los campos, ahora vacíos y silenciosos, sintiendo una sensación de abandono consumir su espíritu. Los ojos de Caín reflejan un resentimiento latente, un voto silencioso de desafío contra un mundo que le ha dado la espalda. En la serena extensión de pradera de Abel, una profunda conexión con la naturaleza comienza a despertar en Abel. Una suave brisa susurra a través de la pradera, profundizando el sentido de unidad de Abel con el mundo que lo rodea. La mirada de Abel se alza hacia los cielos, un reconocimiento silencioso de la presencia divina que lo envuelve. Bañado por la luz dorada del día, Abel se alza como uno con la tierra y el cielo, su corazón lleno de resonancia espiritual. Bajo el sol implacable de campo de Caín, una tormenta de venganza se gesta en Caín. Su rostro, un lienzo de malicia y determinación inquebrantable, se endurece con resolución. El paisaje refleja la agitación en el corazón de Caín mientras planea su oscura venganza contra Abel. Cada respiración alimenta el fuego de su intención,
solidificando el sombrío camino que ha elegido. En la quietud del día, el oscuro propósito de Caín echa raíces, prometiendo un ajuste de cuentas. Abel está de pie en la pradera, con los sentidos alerta ante un peligro invisible. A pesar de la amenaza latente, la fe de Abel en la bondad de su hermano permanece inquebrantable. La vasta pradera se extiende, un testigo silencioso del conflicto interno de Abel. La confianza y el temor se mezclan en la mirada de Abel mientras espera a su hermano. Bajo el vasto cielo de campo de Caín, una trama engañosa comienza a desarrollarse. Las falsas garantías de Caín resuenan por los campos. Abel sigue, inconsciente de la oscuridad que se avecina. El lugar apartado espera, envuelto en traición. Bajo el vasto cielo de pradera de Abel, Abel confía en el liderazgo de Caín. La fe inocente de Abel brilla intensamente mientras continúa siguiendo a Caín. Caín camina con paso firme, llevando a Abel más adentro de los campos abiertos. El viaje avanza. Cada paso es un testimonio de la confianza inquebrantable de Abel. El sol brilla, proyectando largas sombras mientras atraviesan la llanura. En el corazón del día, la fe de Abel en Caín sigue siendo absoluta. Bajo el sol implacable de campo de Caín, una tensión tácita pesa entre Caín y Abel. Sus figuras destacan contra el campo abierto. El rostro de Caín, un lienzo de determinación endurecida, rompe el silencio, revelando intenciones que destrozan el aire. La mirada de Abel refleja una tormenta de conmoción y traición. Sus ojos reflejan la dura realidad revelada ante él. El aire crepita con la inevitabilidad de su confrontación, un momento en el borde del cambio irreversible. Los hermanos se alzan. El campo silencioso amplifica su inminente conflicto. Bajo el vasto cielo de pradera de Abel, una silenciosa tensión aumenta mientras Abel intenta razonar. Sus palabras flotan en el aire, sin respuesta y sin ser escuchadas. Caín permanece impasible, su determinación firme. La inutilidad de los esfuerzos de Abel se vuelve palpable. Bajo el sol abrasador, una tormenta de ira estalla cuando la furia de Caín lo ciega. Su rostro se contorsionó con rabia. Caín se abalanza hacia Abel. Abel está indefenso ante la furia de Caín. El primer golpe cae con fuerza brutal. Abel se derrumba. El peso de la traición y la violencia lo aplasta. Caín está sobre Abel. La enormidad de sus acciones empieza a darse cuenta. En la pradera de Abel, comienza una feroz lucha cuando Abel intenta defenderse de Caín. Caín avanza implacablemente, su fuerza eclipsando a la de Abel. Abel se esfuerza, cada movimiento desesperado mientras intenta resistir la fuerza abrumadora de Caín. La intensidad del conflicto aumenta, con Abel luchando con todas sus fuerzas. A pesar de sus valientes esfuerzos, Abel es finalmente dominado por la fuerza superior de Caín. La batalla llega a su clímax cuando el dominio de Caín se vuelve absoluto. En la vasta extensión del campo, un acto repentino y violento rompe el silencio. Un movimiento rápido y brutal sella el destino de Abel. Abel se desploma. La vida se escapa de sus ojos en una súplica final y silenciosa. Caín está sobre la forma sin vida de Abel. El peso de su acto se posa sobre él en el desolado paisaje. La tierra está teñida de carmesí, empapada con la sangre de Abel. Un grito silencioso asciende, inaudible, hacia la vasta extensión del cielo. El sol golpea con fuerza, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre el campo ensangrentado. El viento susurra a través de las hierbas altas, llevando el olor a hierro y tristeza. La tierra llora, absorbiendo el trágico final de la inocencia. Un panorama desolado de pérdida se extiende hasta el horizonte, donde el cielo se lamenta en tonos grises. Bajo el sol implacable, Caín inicia su desesperada huida, cada paso resonando la pérdida de todo lo que conocía.
El vasto campo se extiende interminablemente ante él, un crudo recordatorio del incierto camino que ahora recorre solo. Con cada paso, abandona su existencia anterior. El peso de sus acciones es pesado sobre sus hombros. El sol implacable golpea mientras Caín avanza, el paisaje un testigo silencioso de su huida irreversible. El polvo se arremolina alrededor de sus pies, difuminando la línea entre su pasado y el futuro desconocido que le espera. Caín desaparece en el horizonte, dejando atrás los restos de su vida destrozada en el campo desolado. Bajo la dura luz del día, Abel yace inmóvil en la pradera abierta, un crudo testimonio de la crueldad humana. La pradera se extiende interminablemente alrededor de Abel, silenciosa e indiferente a la tragedia. El sol golpea con fuerza, proyectando largas sombras que bailan inquietantemente alrededor de la forma inmóvil de Abel. En esta vasta extensión, el cuerpo sin vida de Abel se convierte en un símbolo inquietante de desesperación y desolación. Bajo la dura luz del día, Adán y Eva se quedan incrédulos. La cabaña proyecta largas sombras. Eva se desploma de rodillas. Su grito silencioso se hace eco de la desolación que los rodea. Adán mira fijamente, el peso de la verdad aplastando su espíritu. Eva solloza incontrolablemente, su dolor una herida abierta, expuesta al cielo indiferente. Adán se arrodilla lentamente junto a Eva, con la mano extendida tentativamente mientras se enfrentan a su pérdida compartida. Bajo el sol implacable, aparece la solitaria figura de Caín, vagando sin rumbo por el vasto desierto. Cada paso que da es un eco pesado de su culpa. La arena interminable refleja la extensión infinita de su remordimiento. Cada grano, un testimonio del peso que lleva. El desierto se extiende, tan implacable como su propia conciencia. Bajo el implacable sol del desierto, Caín comienza a construir un refugio. Cada piedra, un testimonio de un nuevo comienzo. Sus manos, curtidas y callosas, revelan el peso de las cargas llevadas de otro mundo, cada movimiento un eco silencioso de lo que fue. Un remolino de polvo distante aparece en el horizonte, un recordatorio inquietante de que no importa cuán lejos corra, los espectros de su pasado lo persiguen implacablemente. En la vasta inmensidad, la silueta de Caín se alza nítida contra el sol poniente, un eterno vagabundo atado a sus recuerdos. Bajo el sol implacable, el desierto se extiende interminablemente, un testigo silencioso de los ecos de la antigua lucha de Caín y Abel. El sol golpea con fuerza, reflejando la ardiente envidia que una vez consumió a Caín, volviendo al hermano contra el hermano. Un árbol solitario y marchito se alza desafiante contra el duro telón de fondo, simbolizando las duraderas consecuencias del odio. Remolinos de polvo bailan sobre la tierra árida, susurrando cuentos de celos y la trágica pérdida de la inocencia. El viento aúlla, llevando el peso del remordimiento de Caín, un recordatorio constante de su acto irreversible. En el corazón de la desolación del desierto, la historia de Caín y Abel resuena, una advertencia intemporal sobre los peligros de la envidia.